Luego fui a la Universidad del Paso a hacer una maestría que terminé en julio del 2006 y eventualmente un doctorado que terminé el 3 de agosto del 2010. Después de eso, en el 2011, en enero del 2011, me convertí en profesor de la Facultad de Químicas. Estaba revisando entre mis antigüedades y me encontré esta carpeta esponjosita, que si ustedes pueden observar es de un Congreso Nacional Estudiantil de Seguridad Industrial y Medio Ambiente del año 2000. Por aquí dice CONAESMA 2000 y aquí está el IMIC. Me tocó ir con la gente de la Facultad de Ciencias Químicas, con los estudiantes a Morelia, Michoacán. Por ahí hay algunas fotos muy antiguas. Aquí abajo podemos ver a la doctora Laurita Manjarres. Por aquí podemos ver a Miriam de la O y algunas caras conocidas, Hiram Castillo, Lisette, Hatsiri, Luis, Corina, Daniela, y pues bueno, muchos amigos ahí de la Facultad de Químicas. También encontré esta foto que es al pie de donde se encuentra la mariposa monarca. Sí, ese fue el viaje del IMIC. Nos llevaron ahí a ver a la mariposa monarca y hasta tuvimos un accidente con el camión. Primero de ida el camión se quedó tirado y tuvimos que pasar 8 horas por ahí cerca de Torreón, pues platicando, cotorreando, como decíamos. Y pues bueno, seguido de eso, cuando regresábamos de este viaje, el camión se le ponchó una llanta en una curva y pensamos que íbamos a caer a un precipicio. Y bueno, recuerdos de ese Congreso Nacional del IMIC, del cual pues me tocó atender en aquel año. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta imagen que dice que el jugo de papaya y de zanahoria pues mejora la digestión. ¿A qué se deberá que mejora la digestión y que se hace este tipo de publicidad? Entonces aquí podemos ver cómo este tipo de frutos pues contienen enzimas. Aquí dice que la papaína está en la papaya y pues es excelente para descomponer proteínas. Descomponer sería una palabra pues común y nosotros podríamos decir para hidrolizar proteínas, para romper esos enlaces peptídicos y de alguna manera pues hacer el proceso de digestión de las proteínas para liberar sus aminoácidos. Aquí tenemos aloe vera y nos habla de que pues facilita la digestión y dice que tiene lipasa. Entonces, la lipasa es una enzima que sintetiza, que cataliza la reacción de hidrólisis de lípidos, o sea, la descomposición de los lípidos o la digestión de los lípidos. Y luego por aquí están los espárragos, que dice que mejora la función hepática porque tiene glutatión peroxidasa. Y luego está el jengibre, que tiene zingibaína, que es excelente para prevenir la indigestión, especialmente después de consumir grandes cantidades de proteína. Entonces tiene proteasas. Y luego vemos la alinasa, que está contenida en el ajo, que ya por sí se habla de que tiene propiedades antibióticas y que además es un excelente regulador del colesterol y pues contiene esa enzima. Y finalmente vemos la bromelina de la piña, que ayuda a la digestión de proteínas, entonces tiene proteasas. Bueno, este mapa que vemos aquí son las reacciones químicas involucradas en el metabolismo. Todas, o la gran mayoría de ellas, están reguladas por acción enzimática. Entonces, la gente que estudia biología, pues sabe muy bien que hay cientos o miles de reacciones que están catalizadas con enzimas y están en los organismos vivos. Entonces yo dije catalizada. Ahora necesito introducir, pues, que es un catalizador, ¿no? En química, nosotros tomamos reactivos y los transformamos en productos. Pero si no utilizamos un catalizador, entonces se requieren grandes cantidades de energía para poder llegar a los productos. Esto se puede traducir en energía térmica, energía de microondas, presión. Pues bueno, hay diferentes maneras de energía y pues resulta que si ustedes utilizan un catalizador, vean cómo la ruta tiene una energía menor. Hay que hacer un gasto energético menor para poder llegar a esos productos. Entonces, un catalizador tradicional en la química hace esos efectos y un biocatalizador,
que vendrían siendo las enzimas, hace lo mismo. Ustedes pueden catalizar una reacción química utilizando una enzima y el beneficio que recibirán es que van a tener un gasto energético menor para poder llegar al mismo producto que si no lo catalizan con una enzima. Aquí podemos ver un camino largo donde puedes partir del punto A hasta el punto B y tienes un gasto energético muy amplio. Entonces, suponiendo que quieres evitar todas estas curvas de la pendiente, se puede construir un túnel. Algo así sería un catalizador. ¿Sí? Utilizando el túnel, tú vas a tener un gasto energético menor, ahorras energía, ahorras tiempo y llegas al mismo destino. Entonces, es una manera ahí de simular un catalizador. Y luego llegamos a estas mazorcas de maíz amarillo que abundan por ahí en países como Estados Unidos y México, y pues que nosotros las utilizamos para obtener de ellas estos materiales que se llaman harinas. Estas harinas, pues en México hay dos grandes compañías, no sé si existan más, pero Maseca y Minsa, pues producen grandes cantidades de harina o de maíz. ¿Para qué se usa la harina de maíz? Para hacer tortillas de maíz, totopos, snacks y muchas cosas más. Esa harina de maíz es igualita químicamente, bueno, es muy parecida químicamente a la harina de trigo, que también en Chihuahua tenemos una compañía que se llama El Globo, que está allá por el canal, y que pues produce harina de trigo chihuahuense o de la región. Entonces la harina de maíz y la harina de trigo puedan tener un ligero sabor diferente, sin embargo, químicamente son muy parecidas. Pero también existe la harina de arroz, la harina de cebada, la harina de centeno, la harina de avena, ¿sí? Y pues la noticia es que químicamente son muy parecidas. Todas ellas sirven para hacer este grupo de alimentos, que es pan, tortillas, galletas, totopos. Acá abajo se alcanzan a ver hasta unos Cheerios, que es de esos cereales comerciales de caja. Y atrás se ve una pasta que es el espagueti. Todos estos alimentos están hechos en su mayoría de harina. ¿De harina de qué? Pues de harina de trigo, de harina de maíz o de mezclas. Sí, la industria alimentaria puede conseguir diferentes harinas a diferentes precios y las puede utilizar estratégicamente para generar todo este tipo de productos. ¿Qué son esos productos? Todos esos polvos blancos son en esencia almidón. El almidón está compuesto por amilosa, que serían las moléculas lineales que podemos ver arriba, y está compuesto por moléculas ramificadas, que sería la amilopectina. Pero si ustedes observan, pues el monómero o la unidad repetitiva es la misma. N, aquí más o menos trae valores entre 300 y 600, lo cual quiere decir que las cadenas llegan a ser de 300 a 600 unidades. Así directamente a la boca, no saben dulces las harinas, pero si las dejan unos minutos en su boca, es probable que empiecen a encontrar un sabor dulce. ¿Por qué encontrarían un sabor dulce? Porque se van a empezar a hidrolizar. Cuando se hidrolicen, las harinas se van a convertir en glucosa. ¿En qué porcentaje? Pues yo me atrevería a decir en un 100%. La molécula que está arriba es la amilopectina. Véase cómo el ciclo de 6 carbonos está conectado a otro anillo de 6 carbonos a través del carbón anumérico, que es el carbón 1, y el carbón número 6 de la glucosa que está abajo. Entonces, ese enlace se puede romper con amilasas, pero también en la molécula de amilosa, que es la molécula lineal, tiene un enlace 1,4 alfa y también se puede romper con amilasas. ¿Qué amilasas? Pues aquí dice la alfa amilasa. ¿Y qué tipo de enlace, qué tipo de enzima puede romper este enlace que estoy señalando arriba a la izquierda? Pues con amiloglucosidasas. Perdón. Como producto de esta reacción química de hidrólisis, lo que vamos a obtener es glucosa. Entonces, hasta aquí lo que quiero que observen es que a partir de las harinas, nosotros podríamos obtener glucosa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros comemos harinas, en nuestras glándulas salivales se secreta una sustancia que se llama amilasa.
La amilasa hace la ruptura de los almidones para generar moléculas de maltosa, que son de 2 unidades, y también para generar moléculas de glucosa, que son de una, pues son un monosacárido. Entonces, estas amilasas están contenidas en la saliva, en el caso de los humanos. Inclusive, en este trabajo de primaria, hay un ejercicio donde les dicen a los niños que en un vaso de agua pongan maicena, bueno, 2 vasos, uno que se va a etiquetar con nada y uno que se va a etiquetar con saliva. A los 2 vasos se les agrega una cucharada de maicena y se calienta para que se disuelva. Luego, a uno de los vasos, el estudiante, que es un niño, le tiene que poner saliva. Sí, y entonces aquí dice, espere unos minutos. ¿Qué pasó? Bueno, además de la saliva se le puso iodopovidona, que es un pigmento que tiende a teñir al almidón, pero no a las moléculas de glucosa. Entonces, el producto de esta reacción es este. Ustedes pueden ver aquí los tubos y el tubo que tiene saliva ya no tiene almidón, o sea, ya no tiene el polímero. ¿Sí? ¿Qué le ocurrió? La amilasa de la saliva rompió la cadena polimérica y liberó esas unidades de glucosa, y ya no puede ser teñido por la iodopovidona. Por cierto, aquí maicena lo pusieron con C y la marca comercial es con Z. ¿Dónde podemos encontrar amilasas en el mercado? Aquí vemos que Alibaba es una compañía, una página que viene en productos asiáticos, y dice aquí que 1 kilogramo podría costar entre $4.5 y $35. Esto depende de la cantidad de kilos que compren. Si piden 1000 kilos, lo más probable es que cueste $4.50. Si piden 1, seguro se los venden en 35. Pero también podemos encontrar amilasas en Sigma Aldrich que son más caras, pero son más exclusivas. De alguna manera son para hacer investigación. Entonces, ahora que sabemos que la harina, después de una reacción de hidrólisis, se convierte en glucosa, yo les llegaría a preguntar, entonces, ¿qué prefieren? ¿Unas azucaritas o un All Bran? ¿Sí? Y pues bueno, aquí a lo que quería llegar es a que se den cuenta que químicamente son muy parecidos, ¿sí? Muy parecidos. A diferencia que el All Bran, pues va a tener fibra, pero lo demás, que le llaman cereal, pues es meramente almidón y se va a transformar en glucosa. Por eso la pregunta. Entonces aquí vemos un proceso de fermentación donde se fabrica el famoso tesguino, que es una bebida alcohólica de los tarahumaras que se hace a partir de maíz. Con maíz se calienta, se muele y se hace una especie de cocción y después se deja en fermentación. Pero previo a la fermentación y después de la cocción, la familia tradicionalmente escupe en este recipiente. Se escupe toda la familia y luego le agitan y lo dejan en un proceso de fermentación. Entonces, aquí podemos ver que el vodka se produce generalmente a través de fermentación de granos y otras plantas ricas en almidón, como el centeno, el trigo y la papa. Sí, entonces, este vodka y este tesguino tienen algo en común. Ambos son productos de fermentación de glucosa, pero también este que se llama ginebra. Aquí abajo en la publicidad dice triple destilación de granos. Entonces también el ginebra se hace a partir de granos, pero no nada más el ginebra, también el whisky. Aparece en esta fotografía granos de maíz, granos de trigo, y pues resulta que todos los que acabamos de poner aquí, hasta esta cerveza modelo, están hechas con granos que contienen harinas, y estas harinas se hidrolizan con amilasas para liberar glucosa y eventualmente ser fermentada a etanol. Las cervezas pueden ser de cebada, como pueden ser de trigo, como es este modelo de trigo. Entonces, ustedes van a ver que los almidones pueden ser hidrolizados por enzimas que se llaman alfa y beta amilasas para después ser fermentados por, dice aquí yeast, que quiere decir una levadura. Una vez que ustedes liberan la glucosa de los almidones, la pueden convertir en etanol a través de una fermentación apoyándose en un microorganismo, que este microorganismo tiene actividad enzimática. Y véase cómo a partir de glucosa se puede producir etanol y CO2. Aquí podemos ver una foto de un SEM, de un microscopio electrónico de barrido de la Saccharomyces cerevisiae, que es por excelencia la levadura que se utiliza para fermentar
y generar bebidas alcohólicas. Aquí se puede ver en el diagrama de la reacción cómo a partir de glucosa y después de 3 pasos podemos llegar a la molécula de etanol. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es que todos los granos que contienen almidones pueden ser fermentados, pueden ser hidrolizados para liberar su glucosa y eventualmente pueden ser fermentados. Pero si no se usan para fermentación, pues se pueden utilizar para otras cosas. Aquí habla de la glucosa que se libera a partir de la hidrólisis de los almidones y dice que esta glucosa puede ser atacada por una glucosa isomerasa para producir fructosa. Entonces, si estamos hablando de un isómero, ¿para qué alguien quisiera transformar la glucosa en un isómero? Y resulta que el isómero, que se llama fructosa, tiene mayor sabor dulce. Entonces, la isomerización es para convertir la glucosa en fructosa y ese resultado, que es un jarabe de glucosa fructosa a diferentes niveles, pues se considera un jarabe que se puede utilizar directamente en los alimentos para endulzarlos. Este es el esquema de la reacción química. A ver, perdón. Perdón por eso. Este es el esquema donde podemos ver cómo la glucosa sufre una apertura de anillo, una deprotonación, una migración de protón, otra protonación y se cierra el anillo para darnos una fructosa, que es un isómero, mismo contenido de carbón, hidrógeno y oxígeno, pero diferente arreglo espacial o de conexiones. Entonces, estos isómeros ambos son dulces, pero la fructosa es más dulce que la glucosa. Por lo tanto, esa fructosa tiene muchas aplicaciones en la industria alimentaria. Aquí podemos ver este proceso de una revista de la UNAM, donde a partir de almidón, en un tanque, en un reactor de licuefacción con alfa-amilasa, se puede llevar la ruptura de los almidones para generar maltosa. Esa maltosa se pone con otra glucoamilasa y dextrinas, perdón. Se ponen en esta reacción enzimática para generar glucosa. Esta glucosa se le pasa por un proceso de purificación, un proceso de evaporación para remover agua y luego utilizando otra enzima que se llama isomerasa glucosa fructosa, pues se genera la isomerización de la glucosa a fructosa, luego se le hace un proceso de purificación y observen las moléculas. Ahora tienen un jarabe que le llaman fructosado, que tiene algo de fructosa, pero también conserva glucosa. Estos jarabes son los que se utilizan, bueno, la enzima que ahí se utiliza para hacer la reacción de isomerización es comercialmente disponible, la pueden comprar en línea, aquí está el carrito, lo pueden echar al carrito y lo pueden comprar, así como lo pueden comprar de compañías como Sigma Aldrich. ¿En qué productos se usan los jarabes de fructosa? Pues en todos los productos coloridos que vemos en el súper. Si ustedes observan cuando van a pagar en todos los súpers, llegan a un mundo de colores fascinante donde su cerebro empieza a excitarse y su cerebro quiere todo, quiere chocolates, Skittles y todo por tanto color. Entonces, todos esos productos en la actualidad no utilizan azúcar de caña. El azúcar de caña en la actualidad es un producto fino, es un producto, ¿cómo llamarlo? Artesanal, ¿no? Es un producto que se ha vuelto muy caro, es muy caro su almacenamiento, su transporte y comparado con los jarabes de fructosa, pues es caro. Por lo tanto, estas compañías y la mayoría de las compañías que hacen alimentos procesados van a utilizar jarabes de alta fructosa, contenidos del 60% de fructosa para alcanzar sabores mucho más dulces utilizando una menor cantidad. Aquí podemos ver a la miel caro, que yo creo que sería la reina de estos jarabes. La miel caro es directamente el jarabe de fructosa. Pero todos estos colores que estoy poniendo aquí en la pantalla, pues también todos están endulzados con jarabe de fructosa. ¿Sí? Entonces, la industria alimentaria tiene que consumir pues los compuestos más baratos y más abundantes en el mercado. Y resulta que ese jarabe de fructosa pues es una manera en la cual se puede almacenar o transformar los granos de maíz en este producto que es jarabe y pues tiene algunos beneficios. Por ejemplo, si hay una alta producción de maíz en algún país, pues tienen maneras de almacenamiento. El maíz se puede almacenar en silos, pero ese almacenamiento puede llegar a ser peligroso porque si hay condiciones de humedad y por ahí llega a haber una espora de Aspergillus,
pues pueden contaminar todo un silo con Aspergillus flavus, por ejemplo, y echar a perder todos esos granos. En cambio, si se transforma en jarabe de fructosa, se le puede adicionar un conservador y podría mantenerse por años en tanques, en barriles o inclusive en pipas. Entonces, ese jarabe de fructosa también se hace a partir de maíz, de trigo, de centeno, pero especialmente se hace de maíz. Y eso lo pueden ver con el tamaño del grano. Es más fácil y más productivo cultivar maíz que cultivar centeno, trigo y cualquiera de los otros que mencionamos. Pues no nada más los almidones se transforman, sino que también, por ejemplo, la renina, que es una enzima que se llama quimosina, se encuentra en los estómagos de los becerros. Naturalmente la quimosina está ahí para hacer una cuajada de la leche, para que el becerro tenga una mayor absorción de los nutrientes. O sea, se convierte en queso como para que sea mejor digerido. Sí, pues hace muchos años se utilizaban directamente los estómagos para obtener la quimosina. En la actualidad se pueden obtener de fuentes de microorganismos. También hay algunos vegetales que cumplen con estas características proteolíticas y pueden ser utilizados, pero en la actualidad el 98% de la quimosina se produce a través de es un organismo modificado genéticamente, y no es mi tema ni es mi área de expertise, pero sí les puedo decir que un experto en esta área podría durar 25 horas hablando del tema. Sí, resulta que se pueden tomar células de la vaca directamente o del becerro, y en estas se puede extraer el gen de la quimosina, y ese gen se inserta en un plásmido, sí, para luego ser puesto en una levadura. La levadura se reproduce a una gran velocidad, y entonces ya tienen un recipiente que contiene células de levadura modificadas. Y esto es lo que es en la actualidad el producto de la biología molecular. Fascinante la biología molecular. Sí, yo creo que es el tema más importante en la actualidad para la generación de productos. Entonces, esta quimosina se está produciendo a través de biología molecular y es la que se comercializa. Es un producto muy caro en el mercado, ¿sí? Un recipiente pequeñito puede costar 3,000 pesos y alcanza para tratar hasta 5,000 litros de leche. Bueno, muy bien. Entonces se ha hablado mucho de las enzimas, pero ¿qué son las enzimas? Pues las enzimas son polímeros. ¿De qué son polímeros? De aminoácidos. Conocemos 20 aminoácidos esenciales y estos se pueden acomodar de diferente manera para generar estructuras que vamos a conocerlas como proteínas. Entonces, las enzimas catalizan reacciones asimétricas, porque si ustedes recuerdan sus clases de orgánica, pues los aminoácidos, excepto la glicina, tienen un carbón quiral. Entonces, ese carbón quiral significa que puede haber una molécula L o una molécula D. Entonces, estas moléculas L o D se ordenan en el espacio generando túneles que tienen cierta forma tridimensional, de tal forma que los sustratos, pues solo algunos pueden ingresar ahí. Ahorita vamos a hablar de eso. Aquí hay un esquema muy básico de las enzimas. Una enzima puede tomar, por ejemplo, una amilasa, puede tomar almidón como sustrato, se genera un complejo enzima-sustrato y eventualmente la enzima se regenera para liberar una molécula de glucosa. Entonces, ese podría ser el ejemplo. La estructura primaria de las enzimas pues, está compuesta por un orden definido de los aminoácidos. La estructura secundaria es el arreglo tridimensional en el cual los aminoácidos conviven y se empiezan a acoplar de tal forma que pueden formar alfas hélices y hojas beta. La estructura terciaria es cuando éstas se arreglan en el espacio y generan subunidades. Y esas subunidades se pueden acoplar para luego generar lo que nosotros conocemos como enzimas. Por ejemplo, esta enzima que está modelada aquí es una arquea aldolasa. Y precisamente esa, pues cataliza esta reacción que está aquí arriba. La fructosa 1,6-bifosfato puede sufrir una ruptura en estos dos compuestos químicos a partir del contacto con esa enzima en un organismo vivo. A ver, necesito... Perdón.
¿Qué factores se involucran en la actividad enzimática? Pues la concentración del sustrato es importante. La posición de los aminoácidos en el arreglo tridimensional pues va a ser muy importante. Por ejemplo, aquí se ve como una histidina puede, utilizando sus electrones, puede protonarse de una cisteína para generar este nucleófilo súper fuerte, el cual podría iniciar una reacción química enzimática. También otro factor importante es la especificidad. Por ejemplo, la quimotripsina, que es una enzima digestiva, pues tiene por ahí una parte que le llaman el hydrophobic binding pocket. Y se dice que la fenilalanina mete ahí su anillo aromático y es ahí donde empieza a cortar. Entonces, pues son características enzimáticas. Aquí hay una descripción de la quimotripsina. Dice que es una enzima digestiva, la cual pues hace el rompimiento de proteínas y de péptidos. Bueno, llegamos a dos reacciones que son bien importantes en la industria, en la casa, en todos lados. Son las reacciones de hidrólisis, ¿sí? Las amidas son las que se repiten constantemente en las proteínas, este enlace carbonilo-nitrógeno. Entonces, si ustedes en laboratorio quieren hacer una reacción química tradicional para hacer una hidrólisis, necesitan ácido sulfúrico concentrado, 100 grados centígrados, o sea, ebullición, y de 12 a 18 horas para llevar a cabo esta reacción. Esta reacción se llama catalizada, ya está catalizada. Sin el ácido, esa reacción podría durar años o siglos, no lo sé. Esta amida también puede ser hidrolizada por efecto de hidróxido de sodio. Aquí el ion OH ataca directamente al carbonilo y el agua del medio pues protona al nitrógeno para liberar amoníaco. Aquí hice un dibujito de esos de clase donde les muestro pues cómo el carbonilo se protona del ácido sulfúrico y una vez que tiene una estructura resonante genera un carbocatión. Y es ahí donde la molécula de agua puede atacar al carbocatión. Si no hubiéramos tenido ácido en la reacción, este ataque va a ser muy lento porque sabemos que es parcialmente positivo el carbonilo, pero una vez que está en contacto con ácido genera un carbocatión que tiene una carga formal positiva. Entonces, esto es lo que hace el catalizador, acelera la reacción para que el agua pueda atacar. Una vez que el agua ataca, vean cómo el nitrógeno con su par de electrones libres recupera un protón o toma un protón de la molécula que está positiva para que el oxígeno recupere electrones y luego la base conjugada del ácido sulfúrico que usamos pues recupera el protón, manda estos electrones a formar un doble enlace y se elimina una molécula de amoníaco. Entonces al final este es el proceso de la reacción de hidrólisis química catalizada. ¿Qué pasa si lo hacemos con una enzima? Si nosotros tenemos una amida y tenemos la enzima adecuada para hacer el rompimiento, necesitamos una temperatura de 35 grados, entre 35 y 40 grados, y un pH cercano al 6,5, 7. Y con eso, en un par de horas, podríamos llegar a hacer esta reacción sin la necesidad del gasto energético que habíamos visto previamente. Bueno, aquí llegamos a las cepotilonas. Las cepotilonas son drogas o fármacos, perdón, que son potenciales fármacos para curar el cáncer. Sí, entonces se dice aquí que las cepotilonas pues tienen menores efectos adversos que los taxanos. Y nada más por saber que es un taxano, pues los taxanos son medicamentos antineoplásticos también para el cáncer. Pero vayamos a las cepotilonas. Resulta que las cepotilonas requieren, esta es la potilona, la que acabo de poner aquí abajo. Vean cómo tiene sitios quirales. Tiene un hidroxi hacia atrás, un metil hacia el frente. Y por ahí es necesario llevar a cabo la reacción que estamos viendo aquí arriba. Si ustedes llevan a cabo esta reacción en laboratorio, necesitarían una base para deprotonar al acetaldehído para que entonces forme un enolato y haga un ataque al carbonilo. Si ustedes generan esa reacción, van a tener aquí una mezcla racémica. Si la hacen en el laboratorio utilizando los químicos tradicionales. Pero si utilizan una enzima, que ya les dije que esta está compuesta por aminoácidos L o D o mezclas de ambos, pues tiene una imagen tridimensional o un sitio tridimensional donde únicamente les va a dar como producto este producto ópticamente activo, que es muy valioso para la síntesis de potilonas, que son muy valiosas para la posible cura del cáncer. Otros ejemplos industriales podría ser esta molécula de Eli Lilly, que es una farmacéutica muy grande,
que se utiliza como para reducir el número de convulsiones en algunos pacientes. Entonces, véase cómo aquí tenemos un grupo carbonilo y véase cómo en el producto tenemos un grupo hidroxi orientado exclusivamente hacia atrás. Entonces, si ustedes piensan en agentes reductores como cianoborhidruro sódico, borhidruro sódico, hidruro de litio y aluminio, esos agentes reductores de los que estoy hablando, químicos, les van a dar una mezcla racémica, o sea, van a tener el 50% de las moléculas con el hidroxi hacia atrás y el 50% de las moléculas con el hidroxi hacia el frente. Entonces, utilizando una enzima que se llama oxirreductasa, pueden conseguir que este producto químico quede orientado en el espacio de esta manera para poder sintetizar este fármaco que ha sido importante para reducir el número de convulsiones cuando se mezcla con diazepam en ciertos problemas de salud. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Uy, voy lento, voy muy lento. Bueno, aquí tenemos el nylon 6,6, que vean cómo se utiliza ácido adípico para hacer su síntesis y se utiliza hexametilendiamina. Estos hacen una reacción para formar una amida y forman el nylon. ¿Qué es el nylon? Uy, el nylon es una fibra que se utiliza para hacer ropa y alfombras y dice que es responsable de aproximadamente 60 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. 60 millones de toneladas. ¿Ok? Normalmente se sintetiza a partir de petróleo crudo. Este es el nylon. Sí, está en nuestros calcetines, en nuestros calzones, en nuestros sacos, en toda la ropa se utiliza de alguna manera nylon. ¿Ok? Aquí tenemos que la mayor parte del óxido nitroso nosotros lo generamos a partir del uso de los automóviles. Sin embargo, dice aquí que aproximadamente 400,000 toneladas, o sea, pongan los otros 3 ceros, aproximadamente 400 millones de kilos al año provienen por la síntesis de ácido adípico. Observen la síntesis de ácido adípico. Se utiliza benceno, se utilizan altas presiones, altas temperaturas y catalizadores metálicos para hacer la hidrogenación. Una vez que está hidrogenado, hay una reacción no tan selectiva que genera dos productos que también está catalizada con cobalto y altas presiones, altas temperaturas y finalmente, utilizando vanadio, cobre y ácido nítrico, se genera el ácido adípico. ¿Pero a qué costo? 400,000 toneladas al año de óxido nitroso. Recientemente, por ahí del 2014, el investigador Jay Frost, utilizando Escherichia coli modificada genéticamente, o sea, apoyado por biología molecular, esta Escherichia coli la utiliza a partir de glucosa. Primero que nada, se rompe con la dependencia del petróleo. Ya no necesitamos petróleo para hacer esta reacción de oxidación y utilizando una segunda Escherichia coli, se hace la ruptura del anillo y tenemos este producto que por química tradicional a presiones bajas se lleva a cabo una hidrogenación catalítica y podemos generar el ácido adípico. Esta es una de las reacciones modernas en las cuales se rompe con la dependencia del petróleo y pues generamos un producto que es altamente valioso. Perdón. Otro producto es el aspartame. El aspartame es un edulcorante que se utiliza en más de 5,000 productos y tiene una producción de 3,000 a 6,000 toneladas métricas por año. Sí, entonces hay una gran producción de aspartame. El aspartame se utiliza pues como un edulcorante, es alrededor de 220 veces más poderoso que el azúcar de mesa. Sí, y resulta que si pudiéramos ver aquí, de todo un sobrecito de estos edulcorantes, el 97.5 es azúcar convencional. Solamente 2,5 gramos por cada 100 de producto son el aspartame en estos productos. El aspartame se produce a partir de un aminoácido que se llama fenilalanina, pero la fenilalanina más barata es la mezcla racémica de L y D fenilalanina. Entonces, esta flecha curva o esta línea curveada significa que la mitad de las moléculas tienen el grupo amino hacia atrás y la mitad hacia el frente. Utilizando una enzima, un microorganismo, se puede llevar a cabo la hidrólisis y esta enzima exclusivamente hace la ruptura o la hidrólisis generando un producto ópticamente activo, el cual es necesario para generar el aspartamo o el aspartame que se utiliza en refresquería, que aquí aparece en Coca-Cola. ¿Sí? Entonces,
también está involucrado en este tipo de edulcorantes, la catálisis enzimática. Hasta ahorita he hablado de reacciones de hidrólisis, donde el agua es el compuesto nucleofílico que ataca al grupo carbonilo. Aquí vemos cómo esta Rb' ya no está aquí, porque una molécula de agua eliminó ese alcohol. Si nosotros quisiéramos sustituir el agua por alcohol, por aminas, por tioles, no se puede en solventes acuosos. Entonces, la enzima está limitada cuando se utilizan en solventes acuosos por polaridad, porque los sustratos no se disuelven, de tal forma que, por ejemplo, aquí hay un trabajo donde se quiso hacer un polímero, pero no, solo se consiguió dímeros y trímeros por la mala solubilidad del sustrato. Además, en agua se cocina la enzima, ¿sí? Hay daños reversibles, que son los cambios en su estructura cuaternaria, que si enfriamos, regresan, pero hay cambios irreversibles, como por ejemplo, reacciones intramoleculares o la pérdida de amoníaco por la deaminación de las proteínas o de las enzimas. Entonces, aquí resalto este artículo que es de mayo de 1985 y el cual en la actualidad, pues presume aquí de tener 1,675 citas. O sea, 1,675 trabajos de investigación han citado este trabajo. Ese es el trabajo que marca una línea en el tiempo entre las reacciones enzimáticas en agua y las reacciones enzimáticas en solventes orgánicos. Sí, es de investigadores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, de Alexander Klibanov y Ales Sachs. Bueno, ellos en 1985 utilizaron solventes orgánicos con las enzimas y, por ejemplo, este trabajo que se había hecho en agua y solamente había generado dímeros y trímeros, cuando se hacen solventes orgánicos produce polímeros de alto peso molecular. ¿Qué es lo que ocurrió? Se incrementó la solubilidad de los sustratos en estos disolventes orgánicos. Otra de las cosas que se demostró es que si la enzima está en agua, su actividad cae rápidamente con respecto al tiempo. Si está en agua y se calienta a 100 grados centígrados. Si ustedes tienen su enzima en un solvente orgánico, la actividad disminuye ligeramente. Esa es otra de las ventajas. Entonces, se convirtió en una oportunidad de síntesis estas reacciones en solventes orgánicos. Si ya no tenemos agua como medio, podemos usar un alcohol que nosotros ponemos en equivalentes, el cual va a ser el nucleófilo, el único nucleófilo que anda por ahí y que puede atacar aquí. Y vean cómo esta R sin comas ahora está en el producto final. Esta reacción se llama una reacción de transesterificación y también podemos usar aminas para hacer el ataque al carbonilo y hacer amidas. Entonces ahora podemos sintetizar amidas, ésteres y tioésteres utilizando enzimas en solventes orgánicos. Es algo reciente, 1985, no es tan reciente, no es tan lejano. Entonces, ¿qué pasa con los solventes orgánicos? Se incrementan la solubilidad de los solventes no polares, suprimen la desactivación térmica y por lo tanto son una oportunidad de síntesis. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues resolución de enantiómeros. La mayoría de los fármacos en la actualidad tienen sitios quirales, por lo tanto, alcoholes como el que estoy señalando son de alto valor en el mercado. Y se pueden resolver o se pueden separar utilizando enzimas en medios acuosos, utilizando reacciones de hidrólisis. Pero ahora que sabemos que funcionan en medios orgánicos, podemos poner directamente un éster en presencia del alcohol racémico, la lipasa, o en este caso es una lipasa, una enzima, en un solvente orgánico y observen cómo hubo una esterificación o una transesterificación exclusivamente con el alcohol que tiene el oxígeno hacia atrás. El alcohol que tiene el oxígeno hacia el frente no cabe en el sitio enzimático, por lo tanto no reacciona y podemos hacer una diferencia entre estas moléculas y ahora sí las podemos aislar fácilmente. Aquí el problema es la conversión del 50%. También se pueden hacer resoluciones de alcoholes meso como estos, donde la lipasa discrimina a unos grupos hidroxi y esterifica o acetila a otros grupos hidroxi, a los que están hacia el frente sí caben en el sitio activo y los otros no. De tal forma que ustedes pueden hacer separación de esta mezcla de alcoholes utilizando una enzima. Hacen la reacción, la separación de estos tres se vuelve mucho más fácil y eventualmente pueden hacer una hidrólisis para conseguir este alcohol. Ya tenían este y vuelven a hidrolizar este y tienen ya los tres alcoholes utilizando una química enzimática
y pues disminuyendo costos energéticos y demás. Entonces, también hay moléculas que no son asimétricas, pero se le llaman proquirales, porque tienen una asimetría, pero si ustedes hacen un cambio en alguno de los dos lados, generan una molécula quiral. Que ya lo dije, son muy valiosas en la química farmacéutica, en la industria de los pesticidas y todo eso. Aquí hay un dialilcarbonato, el cual se une a la enzima a través de su grupo carbonilo y luego el grupo amino ataca el grupo carbonilo para generar esta estructura química que tiene un sitio quiral. Entonces aquí no hay un par de productos, aquí hay un producto único que teóricamente podríamos llegar al 100% de la conversión y vean los excesos enantioméricos muy altos, cercanos al 100. Aquí tenemos otra molécula que está llena de sitios quirales y la cual puede ser asistida por una química enzimática. Por ejemplo, este artículo del 2004 muestra cómo las lipasas de pseudomonas en presencia de acetato de vinilo con un terbutil metiléter como solvente a 0 grados centígrados, en 6 horas lograron hacer una acetilación solamente de uno de los dos grupos hidroxis. ¿Qué catalizador químico tradicional podría hacer esto? Pues muy pocos. Las enzimas tienen esa capacidad de que son izquierdas o derechas, o como quieran llamar, son quirales y pueden hacer reacciones específicas exclusivamente en un lado de la molécula. También podemos ver aquí, ¿qué es liver? Hígado de puerco. Una esterasa de hígado de puerco. O sea, esta enzima viene de los mataderos de cerdo, se hidroliza, se liofiliza, se convierte en un polvo y se avienta la reacción química y observen cómo puede hacer la hidrólisis de uno de los dos ácidos carboxílicos, no de los dos. Que si lo hiciéramos químicamente, pues tendríamos una ruptura o una hidrólisis en ambos. Entonces, esto es lo maravilloso de las enzimas. También pueden utilizar estas baker yeast, que viene siendo la levadura que utilizamos para hacer pizzas, para hacer panes. También se puede utilizar y hace reacciones de hidrólisis asimétricas. O sea, hidroliza un enantiómero, pero ignora al otro. ¿Sí? Entonces, cuando estaba la mezcla racémica no era posible separarlos porque tienen las mismas características físico-químicas, pero ahora que las moléculas son diferentes, ya las podemos separar fácilmente. También, pues, se pueden generar este tipo de compuestos derivados de los grupos cianos. Finalmente, hay una química más moderna donde se utilizan catalizadores para hacer reacciones de racemización. Voy a intentar explicar esto en menos de un minuto. Aquí tenemos una mezcla de enantiómeros de aminas. Y esa mezcla de enantiómeros puede reaccionar con una cándida antártica para dar este producto exclusivamente. El grupo amino que está hacia atrás se puede acetilar. Sí, pero ¿qué ocurre con el grupo amino que queda hacia el frente? Bueno, a la reacción no nada más se le pone la cándida antártica, sino que se le pone un catalizador de groups o un catalizador de rutenio moderno que es para hacer reacciones de racemización. Y entonces, si ustedes tienen a este compuesto en contacto con el catalizador, genera esta imina. Esta imina es plana. Y una vez que se protona, aquí ya no hay una regla que nos indique que va a regresar hacia la izquierda, sino que una vez que se produce esta imina, pues entonces se puede ir hacia la izquierda o hacia la derecha, generando una racemización, y cada vez que produce aminos como los de la derecha, la enzima los toma y los acetila, de tal forma que los rendimientos se acercan al 100%. A esto se le llama Dynamic Kinetic Resolution, que quiere decir resolución cinética dinámica. Ya voy a acabar, no sé cómo ando de tiempo, ¿vale? ¿Todo bien? Sí, va bien, doctor. No se preocupe. Ok, me voy a apurar, faltan unas 10, 15 diapositivas. Aquí tenemos un precursor para la síntesis de efedrina. La efedrina es un fármaco súper bueno para el asma y para los problemas respiratorios. El problema es que se asemeja mucho a las drogas de la calle y por eso es un poco prohibido. Aún sin embargo, está en hospitales. Por ahí hay una enzima que se llama piruvato de carboxilasa, la cual en un solo paso, utilizando ácido pirúvico y, ¿cómo se llama esto? Y benzaldehído, podemos hacer este precursor que luego se pone a reaccionar con metilamina para hacer la imina correspondiente y luego se hace una hidrogenación catalítica y generamos el precursor de la efedrina, que es un fármaco que se utiliza en hospitales. Aquí tenemos otro fármaco que es para el Parkinson. Se dice que se producen alrededor de 250 toneladas al año. Sí, la síntesis tradicional para generar el L-Dopa
viene siendo algo así como lo que estamos viendo. Tiene varios pasos e incluye catalizadores asimétricos para poder generar este amino hacia el frente. Sí, esta catálisis asimétrica viene de 1968 y utiliza catalizadores pues asimétricos. Más recientemente se sabe que la tirosin-fenoliasa puede en un solo paso hacer una reacción multicomponente. Ustedes pueden poner en su reactor este derivado del fenol con ácido pirúvico, con amoníaco, y en un solo paso la enzima les produce el compuesto deseado, que es la L-Dopa. Esto se registró en 1993 por esta compañía. Entonces, son reacciones modernas que evitan el uso de catalizadores contaminantes. Aquí tenemos una droga que se llama Lipitor, es un reductor de triglicéridos. Sí, esta droga ha sido pero buena, hablando de dinero, ¿verdad? Para Pfizer, porque vean las ventas que tiene, estos son millones de dólares. Sí, se publica o sale a la venta en 1997 y vean cómo fue aumentando sus ventas en millones de dólares hasta llegar a los 12.800 millones de dólares, perdón. Y aquí pueden ver el acumulado y pues vean cómo se llegó a 123.705 millones de dólares, que fue lo que dejó de ventas para Pfizer. Entonces, esta droga pues se comercializa mucho al día de hoy. Hay otras estatinas que están en el mercado y es por eso que su venta ha caído. Sin embargo, nunca se le va a olvidar a Pfizer y a sus accionistas todo lo que les regaló esta droga. Esta molécula es bastante grande. Aquí está, es una sal de calcio. Y vean cómo en esta cadena que yo señalo tiene dos grupos hidroxis hacia el frente. Sí, entonces, esta es la química tradicional. Vean cómo utiliza carbonatos, el peróxido y luego después ácido bromídrico. Y pues son muchos pasos para llegar a la molécula necesaria para hacer la reacción final con este otro sustrato. Sí, pero más recientemente se hizo una síntesis químico-enzimática en la cual se utiliza una DERA, que es una deoxirribosa fosfato aldosa. Utilizando esta enzima, vean cómo generaron los sitios activos. Digo, los sitios quirales, perdón. Ya hablamos de que la enzima tiene aminoácidos L y D y pues genera únicamente este tipo de productos. Entonces, esta síntesis ya se llevó a la industria y ha disminuido la producción de desechos pues en una gran cantidad. Aquí está la selectividad del metabolismo. Cuando nosotros tomamos una mezcla de enantiómeros, solo uno de los dos enantiómeros embona perfectamente en el receptor y pues es la que tiene los efectos terapéuticos. Por ahí en la historia sabemos que la talidomida se administró a finales de los 50, principios de los 60 y no se sabía mucho de los enantiómeros y el R-enantiómero pues era el que quitaba la náusea matutina a las mamás, mientras el S-enantiómero tenía problemas teratogénicos y nacieron alrededor de 20,000 bebés con ese problema. Aquí lo que quiero destacar es la importancia de los enantiómeros libres o puros. Vean cómo el top 10 de ventas del 2018 incluía 1, 2, 3, 4, 5, 5 o 6, 1, 2, 3, 4, bueno, 5 enantiómeros puros. Entonces, para esta síntesis se requiere la asistencia de enzimas o de catalizadores asimétricos. Sí, aquí podemos ver ejemplos. Podemos usar salbutamol, pero podemos utilizar Sopenex, que es el enantiómero puro. Si utilizamos salbutamol, tenemos el efecto secundario que es taquicardia, y si utilizamos Sopenex, evitamos el efecto secundario. Podemos tomar omeprazol, que es la mezcla racémica, o podemos tomar esomeprazol, que es el Nexium y que es el enantiómero puro. Podemos tomar budesonide, que es la mezcla racémica, o podemos tomar Pulmicort, que es de AstraZeneca y que es el enantiómero puro. También podríamos hablar del cetiricina, que es para la alergia, y de la levocitiricina, que es el enantiómero puro. Entonces, en resumen, las enzimas son herramientas, solamente son herramientas en la química sintética. No podemos pensar en hacer síntesis totales utilizando enzimas, tenemos que hacer síntesis quimioenzimáticas. Sí, pueden ser utilizadas en solventes orgánicos, tienen ventajas y son asimétricas y pues bueno, eso con respecto a las enzimas. Tengo 7 minutos más de ponencia, Valeria. ¿Continúo o paramos aquí?
Sí, adelante. Todavía alcanzamos un ratito más. Ah, muy bien. Y Bueno, aquí media hora de tengo preguntas. perfecto y gracias. Aquí tengo un escenario donde la molécula de metano, que es pequeña, se consume 2 moléculas del ambiente de oxígeno para producir un CO2, 2 moléculas de agua y la energía que nosotros usamos. Esto que está aquí abajo son termoeléctricas. Las termoeléctricas creman hidrocarburos y liberan cantidades tremendas de contaminantes al aire, pero además generan la energía que nosotros utilizamos. No nada más las plantas generan CO2, también los humanos constantemente estamos aventando CO2 y los coches avientan CO2 también. Dice, por ejemplo, aquí que por cada 2.3 kilos, por cada litro de gasolina se emiten 2,3 kilogramos de CO2 en un motor de gasolina y en un motor de diésel se emiten 2,6 kilogramos. Así es que cada vez que llenen su tanque de 50 litros, pues imagínense, multiplíquelo por 2.3 y esa es la cantidad de CO2 que vamos a aportar a la atmósfera. Pues resulta que más recientemente las enzimas también han demostrado ser capaces de producir hidrógeno. ¿Y qué es eso del hidrógeno? Pues es un supergas que sería un supercombustible. Este hidrógeno puede ser utilizado como combustible en coches. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver que si utilizamos energía podemos disociar la molécula de agua en oxígeno y en hidrógeno. El oxígeno se puede ir a hospitales, ya sabemos para qué funciona, en la actualidad está escaso, y el hidrógeno se puede ir a coches. Sí, aquí la ecuación, lo que modifica esta ecuación con respecto al tiempo es que en el pasado la energía necesaria para disociar el agua pues podía venir de una batería o de conectar algo aquí a Comisión Federal de Electricidad, pero en la actualidad la energía necesaria para alisar el agua puede venir de este tipo de energías. Sí, entonces eso cambia todo el esquema, porque ya no estamos dependiendo del petróleo. Nosotros podríamos generar energía a partir de este tipo de papalotes, listar el agua con esa energía y utilizar coches de hidrógeno. Sí, aquí está la energía eólica, pero también podemos generar energía con los cuerpos de agua utilizando este tipo de turbinas que se utilizan en la actualidad, ¿verdad? Y también podemos utilizar las celdas solares, que países como Estados Unidos son pioneros en el mundo y están produciendo grandes cantidades de energía a partir de celdas solares. Bueno, pues el tema de los coches de hidrógeno puede parecer futurista, pero no. En realidad es el presente. Es el presente en muchos países europeos. Estos carros están a la venta. Sí, por ahí hay un carro que se llama Murai, que es de Toyota, y ya se comercializan. Aquí podemos ver la reacción arriba. 2 moléculas de hidrógeno consumirían 1 molécula de oxígeno del aire y con eso generarían 2 moléculas del agua más la energía necesaria. Este tipo de coches ya están a la venta y no llevan la reacción química aquí como el carro de Volver al Futuro. No es como que le pongamos agua en el tanque y ahí se lleva a cabo la ruptura. No. Hay lugares especializados que toman energía del sol, hacen la ruptura de la molécula de agua, generan oxígeno, generan hidrógeno y el hidrógeno se pone en bombas como las gasolinerías. Ese hidrógeno nada más se transfiere a un tanque y el coche es capaz de desplazarse de 500 a 600 kilómetros con 0 emisiones utilizando hidrógeno. Este barco que está aquí está impulsado por hidrógeno. Este coche que está ahí es una realidad, no es un sueño, no es el futuro, es el presente en los países europeos, en algunos, y utiliza hidrógeno, sí, y se desplaza alrededor de 600 kilómetros. Este es el carro Mirai, que no echa humo, echa vapor de agua, y es de Toyota y cuesta $35,000 en Estados Unidos y trabaja exclusivamente con hidrógeno. Sí, este es el número de estaciones de hidrógeno que hay en Japón, o ese es el mapa de las estaciones de hidrógeno que hay en Japón. Y bueno, quería hablar de hidrógeno. Estos son algunos artículos que hemos hecho con enzimas. Esta es mi tesis de maestría. Esta es mi tesis de doctorado. Este es un trabajo que hicimos aquí en la UASH con Carlos Andrés Enríquez Núñez, mi estudiante de maestría. Este es otro trabajo de maestría con Alejandro Sustaíta. Este es otro trabajo, otro artículo, pues. Todos estos artículos hablan de enzimas y sus aplicaciones en la ciencia. Aquí hay otros sustratos que vamos a trabajar próximamente, como el propranolol, que es un beta bloqueador que tiene un carbón quiral y se comercializa en su forma racémica. Vamos a trabajar para hacer su enantiómero puro.
Aquí hay un pesticida que se llama fentoato, que tal vez ya no vamos a trabajar con él porque tiene un horrendo olor a ajo. Y pues bueno, las enzimas también pueden catalizar polimerizaciones y ya hemos estado trabajando en esto. Aquí trabajó Alejandra Luna, Denise Torres, perdón. Y bueno, muchos alumnos, ¿sí? También se pueden hacer ésteres de sabores. Ustedes pueden mezclar alcoholes y ácidos carboxílicos para generar muchos ésteres. En este trabajo trabajó Alejandro Palma. Y también se puede hacer biodiesel utilizando lipasas. ¿Por qué biodiesel? Porque ya les dije, podemos confundir a la enzima y en vez de darle agua, le damos metanol y este ataca el carbonilo y generamos metilésteres, que son biodíseles. Aquí hay biodíseles enzimáticos. Y pues creo que de mi parte sería todo. Aquí hay algunas fotos. Estos son algunos de mis estudiantes. Ella es Carla Andrea, ella es Adriana, Daniela, Andrea, Alejandro Sustaita, Héctor Mario, Alejandra Luna, Denise, Velvet y Nanobot, que no son de mi laboratorio, pero son muy buenos amigos. Estas son fotos de algunos congresos. Este es Cuernavaca en el 2019. Fuimos a un congreso de química orgánica. Esta es mi casa, hicimos una reunión. Ahí anda Richie también, que ahorita es estudiante de maestría en la Universidad de Nuevo México. Esta es una foto también en Mérida, de una AMCO. Aquí está Daniela Estrada Valenzuela, que en esa ocasión ganó el premio a la mejor presentación. Y pues aquí van a salir algunas fotos de estudiantes ya del 2013, 14, 15. Marisela, Diana, Araceli, Marla, Eliel, Leslie, Marcela Abril, Sustaita, el Conker del Química 2 y Alejandro Palma, que ahorita es estudiante de doctorado en Faciatec. Y pues tenemos otros proyectos como extraer oleoresinas de chile, extraer antioxidantes de cáscara de nuez para curtir pieles. Ahí están los productos donde se utilizan las oleoresinas. No, es que se grabaron toda la semana. Hay un micrófono prendido por ahí, pues algunos otros colegas. Yo creo que de mi parte es todo y no sé si tengan alguna duda. Me tomé aproximadamente 55 minutos. Sí, ok, chicos, ya pueden hacer sus preguntas, si quieren las pueden hacer en el chat y ya yo las leería para que las conteste el doctor, o directamente levantan la mano y pues prenden su micrófono para hacerlas. Adelante, ustedes me dicen. Bueno, de hecho yo tengo una pregunta, doctor. Adelante, vale. ¿Usted cómo ve? Por ahí se escucha que las enzimas también son costosas de producir. Entonces también, pues de eso dependería si se usan dentro de la industria y qué tanto es el beneficio, pues ya haciendo la relación de cuánto costó obtener la enzima y cuánto costó el proceso. ¿Qué nos dice? Ok, pues depende, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí podemos encontrar enzimas de $4 el kilo. Lo que pasa es que hay industria, como la industria de los detergentes, de los alimentos, que utilizan enzimas en grandes cantidades. Sí, entonces con respecto a los precios, solamente son caras y las compras así muy especializadas como las de Sigma Aldrich. Pero si utilizas enzimas comunes que vienen en costal, pues no son caras. Puedes costear un costal de 5 kilos por 27 dólares y 50 centavos. Sí, hay compañías que se llaman Amano, Novosim, que comercializan este tipo de enzimas a muy bajos costos porque van para una industria que se llama the bulk chemistry, que son transformaciones en grandotes, ¿sí? Entonces, pues más bien creo que eso es uno de los, ¿cómo llamarle? Bueno, no sé cómo llamarle, estereotipos, ¿sí? Donde la gente considera que son muy caras, pero realmente no lo son, ¿sí? Podemos encontrarlas a muy bajos precios. Ok. El siguiente levantó la mano Ángel Esteban. Adelante, Ángel. Hola, buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Esteban? Más o menos viendo lo que nos explicó de las enzimas, me llamó mucho la atención que menciona que las enzimas no trabajan
muy bien cuando hay altas temperaturas, o sea, prefieren la temperatura ambiente, lo que es lógicamente hablando desde el punto de vista biológico. Pero ¿hay alguien que haya intentado combinar estas metodologías de las enzimas junto con las microondas o con el ultrasonido, ya sean en pasos diferentes, no en un solo paso, pero que logre altos rendimientos en una reacción? Sí, efectivamente hay muchos reportes del uso de enzimas utilizando sonicación y microondas como fuentes de energía. Mm, Solo que no las tengo aquí a la mano, a menos de que abriera mi buscador. Pero lo puedes hacer tú en tu Google, nada más ponle enzima, reacción y microondas y vas a encontrar que hay muchos reportes donde las enzimas pueden soportar bueno, hablemos específicamente. Hablando de las microondas, los microondas se pueden, ¿cómo se llama? Calibrar para que la onda vaya exclusivamente a excitar los enlaces del agua, que más o menos lo que tenemos en casa son microondas que excitan los enlaces del agua, los hacen vibrar. Entonces, tú puedes modificar esas condiciones en algunos equipos y hay ahorita condiciones ya publicadas para no dañar tu enzima. Entonces tendríamos que ir a algunos journals especializados para ver las condiciones en las que se puede utilizar microondas sin dañar la estructura cuaternaria de la enzima. Pero la respuesta es sí, sí se pueden utilizar otras fuentes de energía. Está publicado, está reportado. Muy bien, gracias, profe. De nada, Esteban. A continuación, el que levantó las manos después fue Antonio García y después ya sigo con las del chat. Doctor Triana, adelante. Está apagado el micrófono, Triana. Creo que no. No está el doctor ahí. Bueno, entonces en el chat pregunta Jonathan, ¿es seguro almacenar hidrógeno en un automóvil? Pues tan seguro como poner gasolina. Sí, ¿qué pasa si chocamos y se derrama la gasolina? Pues puede haber una catástrofe por ahí, ¿no? Entonces sería igual, si se quiebra el recipiente de hidrógeno, pues existe la posibilidad de que pues, sí, haya un incendio. Sí, es que es un combustible. Entonces la respuesta sería de mi parte, pues yo considero que es igual de peligroso que tener gasolina o diésel en un contenedor. O inclusive en las casas tenemos tanques con propano. Sí, ahí los tenemos. Luego la gente pone a hacer una lumbre, una carne asada enseguida del tanque y cosas así y no mide los peligros, ¿verdad? Pues sería lo mismo. Si tienes un contenedor de hidrógeno, tienes que tomar tus precauciones porque es un combustible. Pregunta Marcos, ¿cuáles son los métodos de almacenamiento de hidrógeno en las estaciones existentes? No, pues desconozco. Es hidrógeno líquido, es todo lo que sé. Sí, pero no sé cuáles son las condiciones de almacenamiento. Solo quería destacar que las enzimas tienen una gran cantidad de aplicaciones, entre ellas una que me parece muy importante en la actualidad, que es la posibilidad de generar hidrógeno a partir de glucosa. Entonces ya respecto al hidrógeno, la verdad desconozco sus condiciones de almacenamiento y su peligro. Aún sin embargo, sé que los coches que utilizamos tradicionalmente, si tienen tanques de gasolina, son muy peligrosos. Sí, si se llega a romper ese tanque, pues es peligro, al igual que los de baterías. ¿Sí? Las baterías también pueden llegar a ser muy peligrosas y tóxicas. Entonces, pues creo que de alguna manera todos los métodos de transporte pues tienen un peligro por ahí. Y ya escribió el doctor Triana. ¿Qué tipo de enzimas son las más prometedoras para producir hidrógeno? Oh, qué buena pregunta. No, desconozco.
No sé cuáles serían las mejores enzimas. Eso era solamente un plus a mi ponencia. Quería mencionarlo porque me parece un tema muy importante. Yo no hago producción de hidrógeno, yo hago transformaciones químicas enantes selectivas, pero hay muchos reportes donde están utilizando enzimas. Bueno, sí tengo nombres. En algunos artículos que leí, utilizan enzimas modificadas o organismos modificados genéticamente y el huésped que usan es Pichia pastoris. En Pichia pastoris meten esa información genética, la reproducen y esta enzima es la que puede empezar a consumir glucosa para generar grandes cantidades de hidrógeno. Entonces, como ejemplo, sé que es Pichia pastoris y Escherichia coli, que la veo en 70 de cada 100 reportes. Veo que utilizan a Escherichia coli como el microorganismo huésped. Entonces, al menos tengo esos dos nombres, más no sé cuál sea la mejor. Bueno, pregunta Vale Orozco. ¿Sí sería posible suplir la demanda de oxígeno médico que hay ahora con el que se obtendría de reacciones enzimáticas? Bueno, si desarrollamos la tecnología para ponerle hidrógeno a toda la cantidad de coches que hay en el mundo, puedo asegurar que tendríamos oxígeno suficiente para todos los hospitales también. O sea, creo que la demanda energética actual es tremendamente enorme. Ustedes pudieron ver ahí los números. Si esos números que yo mostraba eran nada más de residuos, imagínense la cantidad de petróleo que se destila al día para poder generar la gasolina que usamos. Entonces, si tuviéramos en unos 10, 15 años un 30% de la flota vehicular en hidrógeno, tendríamos una cantidad tremenda de oxígeno para poder pues, dar oxígeno a hospitales, inclusive para liberarlo a la atmósfera, ¿no? Que es un tema que no se toca, todo el mundo hablamos de calentamiento y todo, pero hay una concentración de oxígeno en el aire que no estamos midiendo constantemente, al menos no hay datos que lo indiquen así, y pues ese puede ser un problema también a futuro, la concentración de oxígeno en el aire. Que se podría modificar por los cambios de las temperaturas en los océanos, porque por ahí hay una gran producción de oxígeno en los océanos, y si la temperatura se modifica, no sabemos si los microorganismos que están produciendo el oxígeno sigan produciendo a la misma velocidad. Por lo tanto, creo que pues sería un tema importante a nivel internacional el poder lisar la molécula de agua, aprovechar el hidrógeno como combustible y el oxígeno. Creo que tendría muchas, muchas aplicaciones. Tenemos una gran necesidad de oxígeno. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta para el doctor? Pues creo que sería todo. Entonces, ahora me permite a mí compartir pantalla, doctor, por favor. Sí, de hecho, ¿cómo le hago para dejar de compartir mi pantalla? En la parte de arriba le parece como una barrita verde y ahí una barrita. Ahí lo tengo. Ahí. ¿Ya lo dice? Sí. Okay. Bueno, todas estas conferencias, como la que tuvimos con el doctor Zaragoza, son para invitarlos a todos ustedes a que formen parte del posgrado de la facultad, que oferta programas como maestría en ciencias en química, entre otras oportunidades, claro, que les servirían a ustedes. Entonces los invitamos a formar parte de la facultad, del posgrado, y también por otro lado los invitamos a afiliarse al IMIC. El IMIC nos trae muchos beneficios, como mantenernos comunicados con el resto del país. El IMIC es el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, y pues lo que buscamos es generar una red de apoyo entre profesionales y estudiantes, pues para crecer dentro del área de ingeniería química, para ser cada vez profesionales de mayor calidad. Entonces, todas estas conferencias son parte de este programa y de estos beneficios.
les podemos dar constancias y todo de todos estos temas que tocamos. Entonces, los invitamos. Y pues ya por último, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos AC, sección del Estado de Chihuahua, otorga el presente diploma al doctor David Chávez Flores por su valiosa participación como ponente de la conferencia Poderosas Enzimas para una exigente ingeniería química, organizado por la sección estudiantil IMIC de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la mano de las autoridades de la facultad. Y pues le agradecemos mucho su participación y eso sería todo, algo que nos quiera decir. Bueno, nada, pues solamente para cerrar, quiero agradecer la asistencia a mi ponencia y de nuevo hacer el comercial a los posgrados. Tenemos posgrado en Ciencias de Química, en Ciencia y Tecnología de Alimentos, en Biotecnología, tenemos un doctorado en Ciencias Químicas. Todos nuestros programas están reconocidos por el PNPC, que es como el certificado que le da CONACYT a las instituciones que están en el padrón nacional de CONACYT. Y pues todas ellas están ligadas a CONACYT, por lo cual ustedes pueden recibir una beca si desean ingresar a estas maestrías. Así que tómenlo en cuenta. Cuando terminen su carrera, se pueden quedar con nosotros, hacer alguna maestría y pues es una gran área de oportunidad la ciencia química. Sería todo de mi parte. Yo les doy las gracias. Doctor Chávez, entonces yo lo único que quiero decirle es que lo felicito. Esta conferencia estuvo sumamente interesante. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra Sonia. Un abrazo, un saludo. La maestra Sonia fue mi maestra en química analítica por allá de 1999. Y es un honor ser su compañero de trabajo, maestra. Saludo. Muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones de nuevo. Ándale, maestra, un abrazo, un gran saludo. Gracias. Y bueno, pues gracias por atender. Esto sería todo por hoy. Nos vemos después en otra conferencia. Vale, hasta luego. Adiós a todos. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Bye.